solía ser el 20%. De las pancreatitis agudas severas, podían evolucionar de dos formas. La más común es que no me hagan necrosis, que era el 75%, y en un 25% podrían hacer una pancreatitis aguda necrotizante. De ese 25%, eso que se necrosaba dentro del páncreas podría tener a su vez dos caminos, ¿ya? Que sea una necrosis estéril, que era entre 30 al 60%, o que se infecte esa necrosis, que era el 40 al 70%. Y cuando se infecta esa necrosis, entonces aquí la mortalidad suele ser del 30%. Y para que llegue a infectarse una necrosis, habitualmente suele ser alrededor de la segunda semana. Vale decir, alrededor del día 14, si ocurriese esa situación. Entonces, yo dar antibiótico aquí no tiene ningún sentido, excepto si hubiese alguna demostración de infección en otro lugar. Si hubiese una colangitis, una infección urinaria, neumonía, etc. Entonces, ¿cuál es la única situación cuando hablamos de pancreatitis en la que se debería utilizar antibióticos? Cuando tengo una pancreatitis aguda, severa, necrotizada, infectada. Entonces, tan. Esa vendría a ser la única indicación. Y quiero que se queden con ese primer concepto importantísimo dentro de pancreatitis en relación a la gravedad, su evolución y cuándo se debería utilizar antibióticos. Dentro de las causas sabemos que la principal son las litiasis biliares, pero no es solamente decir litiasis biliar, sino que son la microlitiasis biliar, en realidad las que suelen ocasionar pancreatitis, aquellas que son menor a 0.8 centímetros los microcálculos. Aquellos que son mayor a este tamaño habitualmente ya no suelen pasar a través del colédoco y por lo tanto ni siquiera van a salir de la vesícula. Pueden obstruir ahí a nivel del conducto cístico, pero no van a poder ir a través del conducto colédoco. Aquellos cálculos que son de 0,2, 0,3, 0,5, tranquilamente suelen ir por este trayecto al colédoco y obstruir el conducto de desembocadura de Wilson del páncreas, ¿no? Entonces, son los microcálculos habitualmente lo que ocasionan pancreatitis, no la litiasis biliar como tal. Ojo con ese detalle. En segundo lugar, el alcohol. En tercer lugar, la hiperlipidemia, sobre todo la hipertrigliceridemia mayor a 1000, que esto se presenta en un 3%, menos frecuente hiperparatiroidismo, anormalidades estructurales, post-RCP, infinidad de casos he visto esto. Aquellos pacientes que evolucionan con una pancreatitis aguda leve le hacen una RCP para liberar el conducto colédoco, ya que la causa ha sido microlitiásica, y resulta que hay una exacerbación de los síntomas durante las siguientes 24 a 48 horas post-RCP, con la misma clínica inicial que ingresó ante la sospecha de una pancreatitis. Entonces, cuando yo demuestro eso y una nueva elevación de la amilasa, ¿ya? Entonces estoy frente a una pancreatitis post-RCP. Otras causas pueden ser traumáticas, drogas, úlceras penetrantes, virales, idiopáticas. La patogenia se centra en que hay un proceso de autodigestión enzimática temprano. Se obstruye el conducto de Wilson y todo su contenido alcalino, ya que tiene que salir hacia el duodeno, pues se comienza a ir hacia el intersticio dentro de la glándula pancreática y comienza a haber un proceso de autodigestión dentro del mismo órgano. Y esto va a dañar las membranas de las células acinares y va a comenzar todo un proceso proinflamatorio, ¿ya? En la cual se van a formar radicales libres, aumenta el estrés oxidativo y comienzan a liberarse, a activarse en primera instancia una enzima que es la tripsina. A partir de esta tripsina se van a activar a su vez otras sustancias
que van a comenzar a repercutir en diferentes órganos. Por ejemplo, las fosfolipasas. Dentro de estas están las lipasas, son las que ocasionan la lesión de la membrana celular con autodigestión celular y la inflamación pancreática. Por otra parte, cuando se activan las proteasas, estas se van a encargar de digerir las proteínas y por otra parte van a causar las necrosis de la glándula peripancreática. Entonces van a ocasionar una necrosis grasa. Cuando se activa la elastasa va a haber una digestión de las fibras elásticas de los vasos sanguíneos y esta va a ser la causante de las famosas necrosis hemorrágicas. ¿Ya? Entonces, de aquellas situaciones donde podemos observar el signo de Cullen, ¿ya? Entonces es gracias a que se activó demasiado la elastasa. También tenemos la activación de las bradicininas, activando el sistema de la coagulación, ocasionando vasodilatación, inflamación y fenómenos trombóticos. Estos fenómenos trombóticos van a también ir relacionados a fenómenos hemorrágicos. Entonces, a raíz de la activación de una enzima, se comienza una cascada de liberación de otras enzimas que al final van a terminar causando mayor o menor gravedad, dependiendo cuál se active más, cuál se active menos. Las que habitualmente más se suelen activar en una pancreatitis aguda leve son las fosfolipasas y las proteasas, ¿ya? Cuando ya hay una pancreatitis necrohemorrágica, pues lastimosamente estamos hablando ya de gravedad y de necrosis retroperitoneal, que se van a manifestar sobre la superficie de la piel con áreas de quimosis, sea a nivel de flancos o sea a nivel periumbilical, y eso denota mayor gravedad. Entonces, cuando tenemos edema, esto es resultado de colecciones de exudado más detritos celulares. Esto me va a ocasionar distensión, ¿ya?, de la cápsula pancreática, y al haber una distensión de la cápsula pancreática va a haber por una parte dolor y por otra parte náuseas y vómitos. Al haber edemas con detritos celulares, entonces va a haber fuga de líquido en tercer espacio. A través del peritoneo se va a comenzar a ver un proceso inflamatorio en el cual va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, y este aumento de la permeabilidad vascular me va a significar en una pérdida de líquido a tercer espacio. Y este líquido se va a localizar en todo lo que es el retroperitoneo. Al inflamarse no solamente el páncreas, sino también parte del intestino, ya entonces va a ocasionar un hilio paralítico y eventualmente puede haber relajaciones de esfínteres. En el examen físico es muy variado, puede encontrar demasiadas situaciones. ¿Ya? Entonces puede haber en el paciente distensión abdominal, una hipersensibilidad epigástrica, resistencia muscular, ausencia de ruidos hidroaéreos cuando hay hilio paralítico, signos de irritación peritoneal, habitualmente cuando hay perforaciones, puede encontrar fiebre, taquicardia, taquipnea, todo esto como parte de un SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ocupamiento epigástrico por la inflamación de la cabeza del páncreas, ictericia cuando la causa obviamente viene a ser de origen biliar, y el signo de Cullen y Gray-Turner respectivamente, ¿no es cierto?, con su equimosis periumbilical o a nivel de flancos. Esto denota en cualquiera de las dos situaciones gravedad, ¿ya? Entonces no es que van a tener todos estos datos los pacientes. Es mi obligación ir, investigar y buscar qué datos son los que me aportan valor a la evolución y al diagnóstico y a la gravedad. Bien, entonces dentro de los estudios de laboratorio que yo voy a solicitar ante una sospecha de un paciente con pancreatitis, tenemos estudios específicos e inespecíficos. Los específicos están la amilasa y la lipasa sérica, ¿ya? La lipasa, como vieron ustedes dentro de la fosfolipasa, es la que es mucho más específica en páncreas. La amilasa hasta se puede elevar por un cólico biliar, por un embarazo, una colangitis, cualquier proceso de hígado vía biliar, ¿ya?,
o de afectación peritoneal puede elevarse la amilasa. Entonces es muy inespecífico. Es por eso que debemos solicitar idealmente más bien lipasa sérica. Y dentro de los inespecíficos tengo que ver de orden general, primero lo que es un hemograma completo y luego evaluar los diferentes órganos que me pueden ocasionar afectación. Entonces, entre ellos, el tiempo de protrombina, la glicemia, bilirrubina, el perfil lipídico, transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa, todas estas pruebas de acá forman parte de una evaluación hepática completa. Incluso aquí faltan lo que es proteínas totales, albúminas y globulina. Por otra parte, tengo que evaluar función renal con urea y creatinina y ionograma por las alteraciones metabólicas relacionadas sobre todo al potasio que puede haber. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo tengo que tener una evaluación completa, ¿ya? Y sistémica de las complicaciones que me puede traer la simple inflamación del páncreas. Además que de esa manera yo voy a poder determinar si estoy frente a una pancreatitis aguda leve, moderada, severa o crítica. Entonces ya desde el año 1963 se intentó clasificar a la pancreatitis aguda en base a diferentes escalas. Ya entonces comenzaron a aparecer varias, entre ellas las de Marsella, los criterios de Ramson, Glasgow, Apache 2, actualmente también llamado Apache 2O, luego la clasificación de Atlanta, BISAP, Pamplona. Entonces, si se dan cuenta, hay un sinfín de escalas de gravedad y pronóstica, pero el gran detalle es que no ha habido una sola hasta el momento que me pueda evaluar a cabalidad la gravedad de una pancreatitis. Es la suma en realidad de criterios, ¿ya?, que yo voy a utilizar para poder encajar a ese paciente en una clasificación. Cuando hablo clasificación estoy hablando leve, moderada, severa o crítica de acuerdo a Petrov. No puedo basarme en una sola clasificación de gravedad, son múltiples. Una aclarativa importante. Si yo alguna vez les pregunto cuáles son los criterios diagnósticos de pancreatitis, no me digan los criterios de Ramson, no me digan los criterios de Apache u otros tipos de criterios. Estas son escalas de gravedad, no son criterios diagnósticos. Primer error garrafal en la cual todos se confunden, ¿ya? Estas escalas de gravedad, como se dice, me sirven para poder ver su propia gravedad, leve, moderada, severa o crítica. Yo estoy utilizando la clasificación de Petrov porque antes la utilizaban en leve y grave. La de Atlanta, que ha salido alrededor del año 2015, 2016, la clasifica igual en leve, moderada o moderadamente grave. También es otra clasificación. Para mí es muy práctica la de Petrov porque me da detalles muy especiales de cuándo poder encajar a un paciente en una determinada clasificación que lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ir viendo algunos que sí nos interesa saber, pero no son absolutos, no son la regla, no son la norma. En medicina no hay 1 más 1, 2. Todo puede ser variable. ¿A qué me refiero? Dentro de los criterios de Ramson, por ejemplo, cuando evaluamos, tiene que ser al ingreso y a las 48 horas. Al ingreso son 5 variables y a las 48 son 6. A las 48 horas habitualmente evaluamos condiciones sistémicas, ¿listo? Afectación sistémica. Al inicio evaluamos simplemente la gravedad de acuerdo a estos parámetros que son importantes. La edad mayor a 55 años, glóbulos blancos 16.000 o mayor, glicemia mayor a 200 miligramos o su equivalente a 2 gramos por litro, la GOT mayor a 250 y la deshidrogenasa láctica mayor a 350.
Y nos dice Ramson que con 3 de estos criterios o más, ya el paciente estaría con una pancreatitis aguda grave. ¿Listo? Pero esto no suele suceder en todos los casos. Hay pacientes que ingresan con un solo criterio de Ramson, ¿listo? Con uno solo, pero son graves, evolucionan graves. Entonces, eso significa de que la gravedad en una pancreatitis es la suma de criterios clínicos que yo vaya a tener. No puedo hacerlo solamente con un solo criterio. Vuelvo a recalcarlo nuevamente eso. Entonces, a raíz de eso es de que ustedes nunca tienen que ser cerrados a una sola clasificación. Tienen que hacer suma de criterios. Ahora, a las 48 horas, sin embargo, es importante evaluarlo. No estoy diciendo que no evalúen los criterios de Ramsay. Se debe hacer en todo paciente y me debe servir como un parámetro junto a otra suma de criterios que yo voy a hacer para decir, ah, sí, en realidad es grave por esto, porque tiene Ramsay 4 criterios, porque a las 48 horas hubo tal y tal alteración, y además tiene este otro criterio y además tiene este otro. Entonces, cuando yo sumo todo, entonces digo, bueno, en realidad esto es una pancreatitis aguda grave. ¿Ya? Entonces, a las 48 horas, por ejemplo, la caída del hematocrito mayor a 10 puntos. ¿Qué es lo que pasa habitualmente en una pancreatitis? Hay una fuga del líquido a un tercer espacio fisiopatológicamente. Esa fuga del líquido, ¿qué es lo que va a ser asociado a un dolor abdominal penetrante que tenemos en epigastre? Va a hacer que haya una hemoconcentración, ¿cierto? Va a haber una hemoconcentración y la hemoconcentración se va a reflejar en el hematocrito. ¿Cómo lo voy a tener el hematocrito al inicio? Lo voy a tener bastante elevado. Entonces, al inicio yo tengo que aplicar soluciones cristaloides como medida fundamental básica. Entonces, cuando a las 48 horas yo haya hidratado a ese paciente adecuadamente y vuelva a hacer un nuevo hemograma para ver los criterios de Ramsay a las 48 horas, voy a ver que hay una caída del hematocrito mayor al 10%. A eso me refiero. Ya entonces, el hematocrito inicial, 50%. El hematocrito a las 48 horas, 40-35%. Pero como son tan buenos, ¿qué es lo que agarran y dicen? Uy, bajó su hemoglobina y su hematocrito, debe estar sangrando. Y no se dan cuenta que ese paciente en realidad estaba hemoconcentrado, deshidratado, y con la hidratación hice que se hemodiluya y es por eso que mi hematocrito disminuyó. Y al disminuir en ese porcentaje se convierte en un criterio de Ramsay a las 48 horas. El alza del nitrógeno ureico mayor a 5 miligramos. Ustedes sabían que el nitrógeno ureico es la mitad de la urea, ¿cierto? Si la urea normal es entre 25 y 40, ¿ya? El nitrógeno ureico vendría a ser la mitad de aquello. Si yo tengo un nitrógeno ureico mayor a 5 miligramos o una urea mayor a 10 miligramos, que vendría a ser el doble, ¿cierto? Entonces, estoy frente a otro criterio. Calcemia menor a 8 miligramos, otro criterio. Aquí en las 48 horas tengo estos dos datos que es la presión parcial de oxígeno y el déficit de base mayor a menos 4 miliequivalente. Esto me denota una falla orgánica respiratoria que significa una insuficiencia respiratoria, presión parcial de oxígeno menor a 60 o un déficit de base mayor a menos 4 miliequivalente. Me está hablando de un proceso que está yendo hacia una descompensación entre lo que son los electrolitos, ¿ya? Y por último, el secuestro de volumen mayor a 6 litros. A ver, por 5 puntos sobre su nota final, ¿quién me puede decir a qué se refiere este criterio? Bien explicado.
¿A cuál, doctor? Disculpe. La persona que estuvo atenta va a saber a lo que me refiero. ¿Nadie? Doctora, ¿hace referencia a la retención de líquido en 24 horas? Por eso, a ver, si yo le pregunto a usted, a ver, ¿cómo puedo decir que ese paciente tiene ese criterio de secuestro de volumen mayor a 6 litros? ¿Cómo yo Por- puedo saber que ese paciente a las 48 horas tiene ese criterio? Doctor, disculpe, la pancreatitis es un proceso inflamatorio y aumenta la permeabilidad de los líquidos que estaban en la célula Perdón, y se van al espacio extracelular, por eso es el aumento de volumen. no, pero dígame, o sea, ¿usted cómo lo va a detectar eso a las 48 horas? ¿Cómo lo va a detectar? No me cuente la fisiopatología. Dígame cómo lo va a detectar a la práctica. Usted está ahí frente al paciente, ya son 48 horas de pancreatitis y usted está viendo los criterios, los 6 criterios. ¿Listo? Entonces, en base a esos 6 criterios, estos de acá, ¿cómo va a evaluar este sexto criterio? Controlando la orina, doctor, ¿podría ser? ¿Cómo? Con una sonda. La No, pero diuresis. puntual, a ver, dígame cómo va a ser ese paciente. ¿Cómo, doctor? Perdón. ¿Cómo? O sea, ¿cómo ¿El es que va paciente estaría edematizado? a... Bien, la respuesta es la siguiente. Ya perdieron 5 puntos. La respuesta se centra en realizar esto. Balance hídrico. Y el balance hídrico tiene dos componentes. Líquidos ingeridos, líquidos egresados. Y dentro de los líquidos ingeridos se suman los que son bioral, si fuese el caso, o parenteral. Si indiqué NPO, obviamente significa que estoy aplicando la vía parenteral. Si yo agarro y le administro en 24 3 litros, en 24 horas 3 litros, y el paciente solamente elimina 1000, ¿cuánto de diferencia hay acá? 2000. Si esto ocurre durante 48 horas, entonces esto lo multiplico por 2. ¿Cuánto he retenido? 4000. ¿No es cierto? Entonces, para que llegue a 6000 significa que yo le di 4 litros, eliminó 1 y durante 2 días, ¿no es cierto?, se mantuvo esa relación. Entonces, estoy hablando de un secuestro de volumen mayor a 6 litros. Algo tan sencillo, algo tan práctico que no lo saben explicar. ¿No es cierto? Y si preguntan a un interno o a un residente, inclusive les es difícil poder aclarar ese detalle. ¿Ya? Entonces, por favor, no se olviden. En relación a los criterios y la mortalidad, cuando son mayores a 6 criterios, o si lo tiene estos 6, ¿ya? Se dice que la mortalidad suele estar alrededor del 91%. Hay otros criterios adicionales, como el de Glasgow, no lo utilizo yo mucho. Lo que suelo utilizar es el de Thompson. El Apache 2, habitualmente esto está en salas de terapia intensiva, cuidados intermedios, y a esto ya le pusieron el denominativo adicional de O. ¿Ya? Y la O significa obesidad. Aquel paciente que tiene de ya un índice de masa corporal mayor o igual a 23, ¿ya? Le suma automáticamente 2 puntos. ¿Listo? Entonces, el Apache habitualmente son diferentes parámetros, ¿ya? Sistémicos, ya sea relacionados a los signos vitales, relacionados al hematocrito y los leucocitos, donde me va a evaluar las alteraciones que vaya teniendo en relación a la gravedad.
Cuando yo encuentro un Apache mayor o igual a 8, ¿ya? En cualquier situación, ¿ya? Estoy hablando de una pancreatitis aguda grave automática. Puede ser que yo tenga un Ramson de 1 al ingreso con un Apache 2O al ingreso de 8. ¿Me entienden? Entonces, ahí de canto estoy hablando de una pancreatitis aguda grave. No les voy a pedir que se los memoricen todos estos números, porque son tablas habitualmente que están en estas salas de internación. Y uno lo que tiene que hacer es tomarse el trabajo de controlar personalmente estos signos vitales, ver cómo está su hematocrito, su leucocito, y ver en qué puntuación lo coloca al paciente. ¿Ya? Entonces, a tomar mucho en cuenta aquello. Hoy ya se utiliza como Apache 2O. La radiografía de tórax es importante, sobre todo para ver datos de ocupamiento o velación de los senos costodiafragmáticos con derrámenes pleurales o áreas de atelectasia. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve habitualmente la radiografía de tórax. La radiografía de abdomen aporta datos indirectos como el síndrome de Lassa cortada, ¿ya? O si no, o datos de hilio paralítico con imágenes que me denotan una oclusión intestinal alta, donde veo yo más de 3 niveles hidroaéreos compatibles habitualmente con una obstrucción intestinal alta, ¿no es cierto? Que en otras palabras vendría a ser un hilio paralítico. Bien, entonces, cuando hablamos de pancreatitis aguda, imaginológicamente es de esta forma que se lo ve. ¿Listo? Entonces, toda esta zona, y ustedes saben que el páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Y en cualquiera de estos segmentos es que puede aumentar su tamaño. De ahí la importancia siempre de realizar un estudio imagenológico para poder determinarlo. Además que a través del estudio imagenológico puedo ver datos referentes a la etiología. En este caso, por ejemplo, la presencia de un cálculo en vesícula biliar grande con su sombra acústica posterior o microcálculos que se localizan también en la vesícula y que son potencialmente complicables ya que pueden migrar a través de la vía biliar. Entonces, en este estudio tomográfico, por ejemplo, se ve un aumento, ¿ya?, con desfiguración en la cabeza del páncreas. También hay un aumento en el cuerpo del páncreas y mucho menos en la cola. Entonces, basta que haya un aumento en sus tamaños, en sus proporciones, para poder decir ya que imagenológicamente hay una pancreatitis. ¿Listo? Ahora, hay un índice de gravedad en la pancreatitis relacionados a la tomografía y es la famosa escala de Baltasar. Entonces, también hay otro punto que es importante respecto a los tiempos de cuándo realizar una tomografía en una pancreatitis aguda. Eso lo vamos a averiguar a continuación. Lo que me interesa que sepan es de que esta escala de Baltasar me da ciertos grados de acuerdo a lo que encuentra. Entonces puedo tener un Baltasar A, B, C, D o E. Y de acuerdo a lo que se encuentre me da un score. Este score es una puntuación que a mayor score, mayor las probabilidades de que vaya a haber necrosis del páncreas. Y el punto de corte habitualmente suele ser el score de 2, ¿ya? En la cual se ha visto de que cuando es 2, listo, un score de 2, tengo una probabilidad de un 30% de necrosis pancreática. Más allá de 2, entonces ya me estoy bordeando a un 50%. Cuando es mayor al 50%, las probabilidades de que se necrose, de que esa necrosis se infecte, comienzan a ser mayores. Entonces, eso es lo que me da a mí más la luz para poder actuar.
¿ya? Por ejemplo, un grado A vendría a ser un páncreas normal, un Baltasar A es un páncreas normal. Un Baltasar B me indica un aumento del tamaño focal o difuso del páncreas. Como les mencioné, una demostración ecográfica o tomográfica que solamente me diga que está aumentado el tamaño del páncreas, ya me es un criterio para poder decir que estoy frente a una pancreatitis. Y a esto yo le doy un score de 1. Aquí no hay probabilidades de que se vaya a necrosar con solamente el aumento del tamaño del páncreas. Ya entonces, pero a partir de un Baltasar C es donde tengo que prestar mayor atención, ya que el Baltasar C me indica un páncreas anormal, significa aumentado de tamaño, pero que además hay una inflamación peripancreática. Entonces, aquí lo que se agrega es inflamación peripancreática o de la grasa peripancreática. Ya no solamente está en el páncreas, sino que también el tejido adyacente, que es el páncreas, también se ha inflamado. Entonces, ahí ya le dan un score de 2. El Baltasar D significa que hay una colección intra o extra pancreática, le dan una puntuación de 3, y cuando hay más de 2 o más colecciones, o hay directamente gas retroperitoneal, le da un score de 4. A mayor score, mayor las probabilidades de que haya necrosis. La necrosis comienza a aparecer a partir de un Baltasar C. Las probabilidades de necrosis aparecen a partir de un Baltasar C. Entonces, a partir de ahí yo tengo alrededor de un 30% de probabilidades de necrosis. ¿Listo? Entonces no se olviden ese gran detalle. Ahora, ¿qué complicaciones locales puede haber? El más importante y al que nos vamos a referir en relación a la clasificación de Petrov es la necrosis, que es lo que acabamos de mencionar, o también otras, pero que suelen aparecer después de las 2 semanas, tercera, cuarta semana, que son los abscesos pancreáticos, los pseudoquistes. Hay otras complicaciones como la citis pancreática, fístulas, oclusiones, trombosis, etc. ¿Ya? Entonces, esto es lo que más me interesa, ¿ya? Bueno, son los abscesos. Aquí cuando hay abscesos suelen ser localizados y suele haber aire dentro de esa inflamación. Y entonces aquí, por ejemplo, veo aire dentro de todo lo que es esta glándula pancreática que está inflamada, con irregularidad en la arquitectura pancreática, con aire dentro, entonces me denota todo esto de acá, que hay un absceso intrapancreático. Todas estas áreas de acá. Bien. El diagnóstico diferencial, las úlceras pépticas perforadas, colecistitis aguda o los accidentes vasculares mesentéricos, los infartos mesentéricos. Estos por las características del dolor. Lo que hay que tomar en cuenta es que los infartos mesentéricos se realizan diagnóstico de exclusión. Significa que tengo que descartar todo lo anterior para poder recién sospechar de que pueda ser un infarto mesentérico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos años en relación al tema de pancreatitis? Porque hay muchos temas en realidad que se contemplan. Está el tema del dolor, está el tema de la nutrición, está el tema de los líquidos por vía oral, está el tema de los antibióticos, antifúngicos, prebióticos, probióticos y un sinfín de tratamientos adicionales que han venido cambiando con el paso de los años y siguen cambiándose en realidad. Es por eso que hasta el momento inclusive no hay marcadores de gravedad que me denoten lo más temprano posible qué paciente es el que se va a complicar. Y entonces por eso que habitualmente yo digo que el tratamiento, el manejo en los pacientes con pancreatitis debe ser enzimático. Yo tengo que estar encima del paciente viendo la evolución diariamente y viendo qué cosas está cambiando. Entonces, se hace hincapié en una mejor comprensión de la fisiopatología,
hay mejores arsenales terapéuticos y endoscópicos, hay avances en el soporte nutricional, avances en las técnicas de reemplazo y depuración extrarrenal, vale decir diálisis, y los estudios clínicos son mejores elaborados, completos y fiables. Entonces, sin embargo, hay que saber que la pancreatitis sigue siendo de evolución impredecible y sus complicaciones potencialmente graves. Las clasificaciones y escalas han tenido un impacto real en la predicción y prevención de las complicaciones y detección temprana de la falla orgánica. Esta es una de las preguntas que suelen hacerse habitualmente en los congresos los pancreatólogos, ¿ya? Que si las clasificaciones y escalas han tenido un impacto real en predecir o prevenir complicaciones y detección temprana de la falla orgánica, entonces en eso es lo que se centran habitualmente. Es por eso de que ya en el año 2004, en el simposio de Pamplona, vieron que el 40-50% de las pancreatitis eran mal clasificadas. ¿Por qué? Porque había un retraso en la detección de la falla orgánica, que es lo que yo tengo que ver habitualmente, y detectarlo tempranamente, corregirlo para que de esa manera no se complique local ni sistémicamente al paciente. Entonces, a raíz de eso es lo que apareció el Simposio de Madrid en 2012, donde agarraron e incorporaron los famosos criterios de Petrov. Y además de eso, ellos se basaron en el método de Gray, de medicina basada en la evidencia, donde dieron 84 nuevas recomendaciones, donde vieron que el grado 1 es una recomendación fuerte y en relación al nivel de evidencia, el más alto. Significa que cuando es un nivel de evidencia 1A, estoy hablando de una recomendación fuerte con la más alta evidencia. Y esto es producto de estudios multicéntricos, doble ciego, aleatorizados, randomizados, en grandes centros hospitalarios con un gran volumen de pacientes, en donde llegaron a las conclusiones de que las preguntas que entraban a cuestionarse y lo que se encontró como resultado sí son aplicables en la práctica clínica. Entonces, mientras tengamos en la evidencia más alto la recomendación y el nivel de evidencia, significa el grado A, entonces eso es lo que habitualmente deberíamos nosotros aplicar. Todo lo que son estudios diagnósticos, tratamientos, síntomas, de ahí donde salen los porcentajes, la pirosis, el síntoma principal dentro del ERG, un 80-85%, es porque ha sido resultado de múltiples estudios en los cuales han llegado a esas conclusiones. En ese sentido, se definió en base a un grado de recomendación fuerte, nivel de evidencia A, los criterios diagnósticos de pancreatitis. Estos son los criterios diagnósticos de pancreatitis, donde al menos debe haber dos de los siguientes. 1. Dolor abdominal sugestivo de inicio de pancreatitis. Entonces, ¿cómo yo sé que es un dolor característico de pancreatitis? Localización epigastrio, inicio súbito. Tiene que ser transfixiante o penetrante, ¿ya? Tiene que ser en hemicinturón y hacia el lado izquierdo. Por favor, chicos, no se confundan más. No es en cinturón. Cuando hablamos de cinturón, bueno, abarca toda la circunferencia. Y habitualmente suele ir desde epigastrio, hipocondrio izquierdo e inclusive hacia el dorso. Cuando va hacia el lado derecho, ya cuando va hacia el lado derecho, hacia la vesícula, y va hacia el lado izquierdo, hacia el lado del vaso, etc., puede coexistir cuando además hay un proceso inflamatorio vesicular y un proceso inflamatorio pancreático. En ese caso coexisten, se sobrepone un dolor sobre el otro. En esos casos ya. Pero cuando es una pancreatitis puramente inflamatoria pancreática, entonces en esa situación es en hemicinturón.
Entonces aquí estamos hablando de un criterio clínico. Luego tenemos un criterio laboratorial, en el cual la lipasa o amilasa debe ser más de 3 veces su valor normal. Normal hasta 90 o hasta 100. Listo, 90 hasta 180 o 90, 70, 90. ¿Ya? Pero cuando es más de 3 veces, vale decir más de 300, 400, 500, ya entonces ya tengo un criterio más laboratorial. Y el tercer criterio es imagenológico, donde yo demuestro hallazgos característicos a través de la tomografía o ecografía. ¿Listo? Entonces, si yo tengo dolor más una ecografía, ya estoy sumando 2 criterios. Cuando tengo una lipasa más dolor abdominal y en la ecografía me es dudoso, cuando me es dudosa la ecografía, pero clínicamente y laboratorialmente me es muy sugestivo, entonces ahí recién puedo emplear la tomografía al inicio. Caso contrario, después de las 48 a 72 horas, recién podría realizar una tomografía de abdomen y esta tiene que ser además con contraste. Que quede claro, grado de recomendación fuerte, nivel de evidencia más alta, A, ¿ya? 2 de estos 3 criterios para diagnóstico de pancreatitis. Por favor, aquel que no me diga esto en su examen lo cuelgo, o de sus testículos o de los ovarios a las mujeres, ¿ya? Entonces, en base a eso fue que se hicieron las siguientes recomendaciones y clasificaciones en base a Petrov. Ya, entonces, miren, los determinantes de la clasificación de Petrov están en base a 2 situaciones. Factores reales de gravedad y no en factores predictivos. Esto es indispensable en la detección temprana de marcadores de falla orgánica y de signos de alarma pancreática. Entonces, aquí estoy poniendo 2 conceptos importantísimos como factores de gravedad. La presencia de falla orgánica y signos de alarma pancreática. Entonces, ¿qué define la gravedad en base a los factores determinantes de la evolución? Factores locales y factores sistémicos. Los factores locales están en base a la escala de Baltasar. ¿Y qué es lo que me interesa ver? La necrosis peripancreática. ¿Listo? Y los factores sistémicos, ¿qué es lo que quiero demostrar? La falla orgánica. Y la falla orgánica se da en 3 órganos principalmente: cardiovascular, respiratorio y renal. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 órganos que yo tengo que prestar importancia desde el primer momento que yo veo a un paciente con sospecha de pancreatitis. Cardiovascular, respiratoria y renal, y ver el momento adecuado para realizar una tomografía y que me informen en base a la escala de Baltasar en qué grado estamos. Entonces, en aquel paciente que tiene un determinante local, que es la necrosis pancreática, ya entonces esta necrosis pancreática puede tener 3 caminos: o es que no hay, o es estéril, o es infectado. Y cuando hay falla de un órgano, puede que no haya falla de órgano, puede haber transitorio o puede haber persistente. Entonces aquí ya son nuevas terminologías que vamos a utilizar. La falla de órgano en el punto de corte de división entre lo transitorio y lo persistente lo es las 48 horas. Qué casualidad que haya Ransom también a las 48 horas, ¿no? Entonces, aquella falla orgánica que yo la tengo y que vuelve a la normalidad dentro de las 48 horas, estoy hablando de un proceso transitorio. Aquella falla orgánica que persiste más de 48 horas, estoy hablando de una falla orgánica persistente. Ahora, ¿cuáles son los datos que me interesan en relación a una falla orgánica sistémica? Por ejemplo, cardiovascular. Entonces aquí tenemos una presión arterial sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio, o una disminución en 40 milímetros en relación a su presión basal. Si normalmente era 120/80, entonces de 120
menos 40, ¿no es cierto? Menos de 80 que esté la presión arterial sistémica. Que hayan datos de hipoperfusión tisular también se convierte en un fallo orgánico cardiovascular. Entonces, aquí la medición del lactato mayor a 3 o a través de una vía central que yo haya colocado, medir la saturación venosa central de oxígeno y este sea menor a 70%, es un fallo orgánico cardiovascular. Fallo orgánico respiratorio lo hago a través de ¿qué? De una gasometría. Qué casualidad que a las 48 horas también se pide una gasometría en Ramson, ¿no? Y que también sea menor a 60. Pero ¿qué pasa si no es menor a 60? Entonces aquí tengo que ver este otro criterio, que es la PaFIO2, que significa la diferencia entre la presión parcial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, que lo normal es que sea mayor a 400. Cuando está entre 300 y 400 me denota una lesión pulmonar aguda. Menos de 300 ya estamos entrando en situaciones de distrés respiratorio. Y fallo orgánico renal. Cuando hay una disminución del flujo urinario menor a 0.5 ml kilogramo hora por más de 12 horas. Entonces, aquí, ¿qué tendré que hacer? Entonces, lo que le comenté, un balance hídrico, ¿no es cierto? Qué casualidad que a las 48 horas también se haga, ¿no? Y se vea el secuestro de líquido, pero nadie hace la disminución del flujo urinario, cuánto es que está. El incremento en la creatinina también basal, mayor a 2. ¿Ya? Entonces, ese es otro dato también de fallo orgánico renal. Y todo esto tengo que verlo al inicio, dentro de las 48 horas, para poder hacer una adecuada clasificación. Entonces, de acuerdo a los daños locales y a la falla orgánica sistémica, es que se creó la clasificación de PETROP. ¿Y qué dice acá? Grado de recomendación fuerte, nivel de evidencia A. Por eso es que yo utilizo esta clasificación, porque sí es de utilidad y muy aplicable. Entonces, se le ocurrieron clasificarlo en leve, moderado, grave o crítica, de acuerdo a la presencia de complicaciones locales o sistémicas. Si no hay necrosis peripancreática y no hay falla orgánica, es una pancreatitis aguda leve. Cuando hablo de pancreatitis aguda moderada, cuando hay una complicación local con una necrosis, pero esta a su vez es estéril, o hay falla orgánica transitoria. Grave cuando hay una necrosis que ya está infectada o hay falla orgánica persistente. Y la pancreatitis aguda crítica cuando hay una necrosis peripancreática que está infectada y además hay una falla orgánica persistente. ¿Listo? Entonces, de esta manera yo debo clasificar de esta manera, no se olviden, la pancreatitis de ahora en adelante. En relación a eso, ¿cuál es la terapéutica ideal? En que el manejo no debe ser solamente de una especialidad, sino que debe ser multidisciplinario. Tiene que estar el internista, el cirujano tiene que ver el momento en que puede haber su participación, ver los momentos de realizar endoscopía, radiología, el intensivista en caso que se complique y vaya a necesitar terapia intensiva, etc. En relación a los grados, recomendación fuerte nivel de evidencia C, habitualmente una pancreatitis leve o moderada se puede manejar en sala general. En cambio, una pancreatitis aguda grave o crítica debe ser manejada en una unidad de cuidados intermedios. Ese es otro punto importantísimo a saber. Entonces, hay que esperar lo más pronto para determinar hay que esperar 48 horas para determinar la posible evolución, era la gran pregunta, ¿cierto? Porque habitualmente en esas 48 horas es donde yo podía determinar, ¿no es cierto?, si va a haber fallos orgánicos persistentes o presencias de necrosis precozmente, ¿no? Entonces, y eso me denotaba una pancreatitis aguda que potencialmente puede ser grave. Entonces, en relación a eso, fue que se determinó que se tienen que ver qué pacientes con pancreatitis aguda al ingreso presentan una o más fallas orgánicas y buscar los signos de alarma pancreática. Debe buscarse los signos de alarma pancreática.
Entonces, a través de fallos orgánicos, ya lo habíamos dicho, respiratorio, renal o cardiovascular. En relación a la presión arterial sistólica, ¿listo? Y a nivel renal en relación al aumento que va teniendo la creatinina. A nivel respiratorio en relación a la PaFIO2, ¿ok? Y a cada uno se le da una puntuación. Entonces, ¿qué es lo que encaja bien en el fallo orgánico del score de Marshall? ¿Listo? Entonces el score de Marshall me permite a nivel respiratorio, renal o cardiovascular, de forma general, determinar si ese paciente está con una falla orgánica. Al ingreso y a las 24 horas después de una hidratación adecuada, ¿listo? Debería utilizar el score de VISA, además de los criterios de Ramsay, para ver otras variables, como una elevación del nitrógeno ureico, un deterioro del estado mental, ver si hay criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o es que hay tendencia a la hipotermia o hay fiebre, si hay una taquipnea, si hay frecuencia cardíaca mayor a 90, o hay leucopenia o leucocitosis, o reticulocitosis mayor al 10%, si este es mayor a 60 años o hay derrame pleural. ¿Ya? Entonces es el score de VISA. Y los signos de alarma pancreática pueden ser clínicos, laboratoriales, radiológicos o en base a escalas pronósticas. A mí me encanta esto, ¿ya? Porque en base a esto es como que se resumiera todo lo que necesito habitualmente saber. Aquel paciente que es obeso, tiene edad mayor a 50 años, hay una defensa abdominal, hay derrame pleural o hay alteración de la conciencia, me reúne criterios que me indican que son de alarma pancreática y son criterios de gravedad. Y la suma de criterios clínicos, laboratoriales, radiológicos y de escala es lo que me va a permitir en realidad determinar la gravedad lo más pronto posible. Por ejemplo, laboratorial, solicitar un PCR, una proteína C reactiva, ¿ya? Si es menos de 150, denota una inflamación bastante intensa. Si es mayor a 150, me denota, además de la inflamación, que hay una infección. Entonces, si hay infección, me está denotando que sobre la base de una pancreatitis aguda necrosada, además se está infectando. El hecho que haya un hematocrito mayor a 44 me indica que hay bastante hemoconcentración. Si hay bastante hemoconcentración, me está indicando bastante fuga del líquido a tercer espacio. La procalcitonina como un marcador de inflamación. Si este es mayor a 0,5, también me indican que además hay una probable infección. El hecho que haya derrame pleural o líquido peritoneal libre. El hecho que haya un Apache mayor a 8, un Ramson mayor a 3, o un Glasgow igual mayor a 3. Entonces me indican también de que pueda esto ser un signo de alarma pancreática. Los signos de alarma pancreática me están hablando de gravedad. Entonces, si yo junto criterios clínicos, laboratoriales, radiológicos y escalas pronósticas, voy a poder clasificar más tempranamente a ese paciente con pancreatitis. Ahí está cocidito, chicos. Hay algunos biomarcadores que son importantes saberlo. Ya lo comenté, el PCR. Otro que se debería hacer en nuestro medio, pero no se hace, la interleucina 6. Y la procalcitonina. Si es mayor a 0,5 en fase evolutiva, si es mayor a 1,8, diferencia una necrosis estéril infectada. Habitualmente cuando es más de 2, ya hablamos de que hay además una infección. E incluso la procalcitonina me puede indicar hasta cuándo yo voy a utilizar antibióticos en un paciente que sí necesitaba, ya que mientras va disminuyendo la procalcitonina con el paso de los días del uso de antibióticos, significa que está habiendo una mejoría en el proceso inflamatorio. Entonces, el manejo terapéutico se centra, 1, en la alimentación, 2, reposición de la bulimia, manejo del dolor, inhibidores de proteasa, habitualmente no lo realizamos en nuestro medio, manejo del síndrome compartimental abdominal por la hipertensión intraabdominal que puede haber, el uso de antibióticos, radiología intervencionista o endoscopía invasiva y cirugía. Eso ya más tirando al área de los cirujanos. En relación a la alimentación en una pancreatitis aguda, que es un proceso hipercatabólico,
la nutrición temprana es fundamental en la evolución del cuadro e indispensable en los casos de pancreatitis aguda moderada, grave o crítica. No significa que lo voy a dejar a ese paciente en NPO durante días y días y días solo por el hecho que es una pancreatitis aguda moderada, grave o crítica. No, señor. La nutrición debe iniciarse lo más precoz posible para evitar translocaciones bacterianas y complicaciones locales de necrosis e infecciones apresuradas. Entonces, la evidencia demuestra que el ayuno prolongado se asocia a mayor índice de necrosis y además de falla multiorgánica. Por ejemplo, en la pancreatitis aguda leve, el NPO estricto está indicado inicialmente solo hasta las 48 horas como máximo. No es necesario colocar sonda nasogástrica en un paciente con pancreatitis. Grábense eso. ¿Cuál es la situación en la que yo indico sonda nasogástrica en una pancreatitis? Cuando hay vómitos incoercibles. Significan vómitos que no paran. ¿Ya? Se recomienda el uso de la glutamina con el afán también de mejorar el vaciamiento gástrico, etc. Y no se recomienda el uso de los probióticos como para mejorar o reponer la flora bacteriana. Se ha visto que podría inclusive empeorar. En el 2019, en las pancreatitis agudas leves, donde no hay dolor abdominal, vómito o ilio, podría iniciarse inclusive desde el primer día de internación dieta enteral blanda o sólida baja en grasa. Esta fue la última evidencia que encontré. Esto fue lo que agregué. ¿Ya? En el 2019, ya ellos indican que ni siquiera en aquel paciente que es una pancreatitis aguda leve demostrada, ¿ya? En los cuales cumple los 3 requisitos, que son no hay dolor abdominal, no hay vómito y no hay ilio, y hay ruidos hidroaéreos presentes, entonces puedo yo iniciar la alimentación. ¿Listo? Y además que esos mismos criterios se convierten ya en fundamentales para decidir cuándo iniciar la alimentación en aquel paciente que ha estado en NPO. No tiene que haber dolor abdominal, no tiene que haber vómito y tiene que haber ruidos hidroaéreos. Tiene que haber ruidos hidroaéreos. Entonces debe iniciarse en forma precoz dentro de las 48 horas. La alimentación enteral por sonda nasoyayunal es mejor que la nutrición parenteral. La nutrición parenteral total solamente indicada si existe intolerancia a la vía oral o si hay una exacerbación del cuadro clínico. Aquí el aporte calórico va de 25 a 30 kilocalorías kilogramo día. Aún en nutrición parenteral debería mantenerse igual el aporte con líquidos claros a través de una sonda nasoyayunal. O sea, significa que debe ingresar líquidos sí o sí que lleguen al intestino en aquel paciente incluso que está con pancreatitis aguda moderada, grave o crítica. ¿Ya? Entonces, miren, se hace una evaluación nutricional dentro de las primeras 24 a 48 horas y si es una pancreatitis aguda leve, inicio la alimentación, ¿listo? Sólida, baja en grasa, rica en hidrato de carbono y proteína. Si es aguda moderada, preferiblemente la vía oral, en caso de no poder iniciar recién al tercer cuarto día, a través pero de sonda nasogástrica o nasoenteral. En las graves, se debe colocar sonda nasoenteral idealmente, ¿ya? Si la condición no lo permite, entonces ahí sí se iniciará nutrición parenteral. Bien. En relación a la volemia, es importante la administración precoz de líquido, muy imperativo dentro de las primeras 72 horas, es mucho más importante dentro de las primeras 24 horas, ya que esto es lo que me va a permitir contrarrestar todas las manifestaciones locales o de falla orgánica o de fuga de líquido a tercer espacio a través de una hidratación vigorosa y adecuada. Las soluciones cristaloides equilibradas como RINS y lactato serían unas de las ideales. Lo ideal también sería colocar una vía central para monitorear la presión venosa central, la elevación de los miembros inferiores durante los 90 primeros segundos de hidratación. Es ideal también. El uso de coloides no se aconseja, hay más riesgo de fallas renales o de que haya un proceso séptico. El manejo del dolor. En términos generales, cualquier analgésico antiinflamatorio puede utilizarse.
Listo, cualquiera. Inclusive la morfina, antes se sabía de que la morfina producía una contracción del esfínter de Oddi, por lo tanto podría empeorar el cuadro clínico. Ya desde el año 2005 les aclaro de que ya se puede inclusive utilizar morfina. Se ha visto que ese efecto solamente está presente en el 0.3% de los pacientes, por lo tanto no justifica que se lo descontinúe el medicamento. Inhibidores de las proteasas, utilizados en las pancreatitis agudas graves o en las críticas, ¿ya? Los que más utilizaban eran la protinina, el gabaxato mesilato. No tienen utilidad en pancreatitis aguda leve o moderada. El síndrome compartimental en aquellos pacientes que tienen un aumento de la presión intraabdominal, sobre todo en aquellos que son pancreatitis aguda grave o crítica, se debe hacer una medición de la presión intraabdominal con el afán de evitar la falla orgánica. Mayor presión intraabdominal, mayor falla orgánica, mayor complicaciones, mayor mortalidad. En relación al uso de los antibióticos, ya lo hablamos desde el inicio, no se recomienda el uso de antibióticos ni en pancreatitis aguda leve, ni en moderada, ni en grave con o sin necrosis. ¿Cuál es la única situación? Pancreatitis aguda, severa, necrosada, infectada, ¿ya? En ese caso sí debo iniciar antibióticos. ¿Qué antibióticos? Carbapenémicos. No hay que exceder de 2 semanas. ¿Cuándo se debería iniciar? Si después de las 2 semanas de iniciados sus síntomas hay un empeoramiento clínico. En ese caso, entonces sospecho de que una necrosis inicialmente, que era un Baltasar C, D o E, se necrosó y se infectó, entonces ahí recién puedo hacer uso de antibióticos. Antes, no. Bien, la tomografía con contraste en las primeras 24 horas solo en caso de duda, de lo contrario debe indicarse hasta las 72 horas. El tema de la ecoendoscopía en los casos de necrosis infectada debe ser abordado escalonadamente, primero manejo médico, luego drenaje radiológico, endoscópico y quirúrgico. Eso cuando hay absceso o hay una infección de la necrosis pancreática y se tiene que obtener una muestra para cultivar, entonces hacen un drenaje de la zona, pero eso entre la tercera y la cuarta semana. ¿En qué momento se podría operar? Sabemos que la necrosis pancreática tiene 2 fases, la fase temprana, las primeras 2 semanas, ¿ya? Y la fase tardía, la tercera, cuarta semana. Después de la tercera, cuarta semana son donde vienen las complicaciones de los quistes, pseudoquistes, fístulas, etc. Dentro de las primeras 2 semanas está la gravedad relacionada a la necrosis e infección. Es por eso que el momento ideal en un paciente que tiene una pancreatitis aguda de origen biliar ya es después de la cuarta semana. Dentro de las primeras 2 semanas se podría, solo en el caso de que haya datos de isquemia mesentérica o una perforación de víscera hueca o una hipertensión intraabdominal no controlada. Entonces, ¿a quiénes operar? Os puedo mencionar: necrosis infectada más deterioro clínico, necrosis infectada sin deterioro, pero en sitios donde no se puede abordar endoscópicamente. Los abscesos a partir de la cuarta semana, etc. Bueno, entonces, para terminar, tienen que saber que a pesar de todos estos adelantos que les acabo de mencionar en técnica de soporte vital, la mortalidad aún así sigue alcanzando hasta el 40% en los casos de pancreatitis aguda grave. ¿Ya? Entonces, espero que les haya ayudado bastante, les haya sacado algunas dudas que quizás tenían de este tema y les va a ser muchísimo más fácil realizar su cómics digital de este tema en base al artículo que les he anexado en la asignación. Bueno. Bien, chicos, por temas ya de hora, me imagino deben estar igual cansaditos ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o concluimos la clase. Doctor, tengo una pregunta acerca de los criterios críticos para poder evaluar la pancreatitis aguda. ¿Es el conjunto de todo el criterio, doctor? ¿Eso sería que estaba explicando? ¿O no solamente nos vamos a enfocar a un solo criterio? ¿En qué cosa, perdón, no lo entendí? Habla acerca de la clasificación de la escala de la gravedad de la pancreatitis aguda.
no le entendí acerca de para poder evaluar la pancreatitis aguda. ¿Me está hablando de los signos de alarma pancreática? No, de las clasificaciones de la escala de la gravedad. Ya la clasificación de la gravedad, yo no me baso en uno solo, no me baso solo en Ramson. Yo habitualmente agarro Ramson, agarro el Marshall, agarro Apache, el Apache 2, y busco signos de alarma pancreática. Entonces, a mayor cantidad de criterios clínicos que yo tenga, voy a poder encajar más en una clasificación al paciente, sea en leve, moderada, severa o crítica. Pero decir solamente con Ramson, esto es una grave, y a los 2 días está todo normal, y resulta que se comporta como leve, ¿qué van a hacer? O que al inicio tienen un criterio, ¿no es cierto? Y resulta que encuentro otros criterios más que me denotan gravedad. Es por eso que no debe confiarse solamente en una escala pronóstica, tiene que ser suma de criterios para poder encajar en una clasificación. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿cuán útil es en la práctica clínica la nueva clasificación que nos dio esta vía? Buenísima. Lo utilizamos harto, inclusive con los gastroenterólogos nos hemos puesto de acuerdo y esa es la que utilizamos. Quien no la utiliza es porque no la conoce. Sencillo. Solo doctor evalúa lo que es la gravedad, ¿no? De la pancreatitis aguda. Como se pueden dar cuenta, vuelvo a mencionar, es la suma de criterios lo que me va a poder determinar cuán grave desde el inicio puede ser un paciente. Es difícil determinarlo con un solo criterio. Tengo que hacer suma de criterios para determinar la gravedad. Por favor, grábense eso de nuevo. La suma de criterios me permite determinar la gravedad. Gracias, doctor. Muy bien, chicos. Vayan a comer y a tomar algo. Deben estar cansaditos. Voy a hacer lo propio. Que Dios los bendiga y tengan un descanso reparador. Nos estamos viendo pronto. Doctor, disculpe. Miguel Ángel, ¿querías decir algo? Sí, doctor, ¿a qué se refería cuando hablaba de déficit de base, doctor? Los déficits de base están en relación a la suma de los iones no mensurables, que te sirve para sacar inclusive el GAP, ¿ya? Y eso está en relación a los electrolitos, el sodio, potasio, cloro, y el bicarbonato inclusive entra de por medio, ¿ya? Eso significa que el paciente que está con insuficiencia respiratoria habitualmente puede tener un déficit de exceso de bases mayores que una persona normal. Y además que me indica que pueda estar relacionado a un proceso inflamatorio o infeccioso. Ya, doctor, gracias. Tengo otra preguntita, doctor. Sí. ¿Cuál sería el tratamiento en caso de una pancreatitis aguda grave que tenga necrosis? Pancreatitis aguda grave que tiene una necrosis. Sí, doctor. Ya. Para empezar, ese paciente tienes que manejarlo en terapia intensiva. Ese paciente tiene que estar o bien con una nutrición parenteral y de forma paralela, vuelvo a decir, es exactamente el mismo protocolo que tienes que ver. Tienes que ver la alimentación, tienes que ver la escala del dolor, tienes que ver el reposo del páncreas, tienes que hacer tomografía y estar atento a la reagudización de síntomas. No se da antibióticos. Después de las 2 semanas, si comienzan a aparecer nuevamente mis datos del CIRS, vale decir
comienzo a tener taquicardia, taquipnea, puede haber hipotensión, puede haber leucopenia, leucocitosis, puedo estar con fiebre afebril o hipotérmico, cualquiera de aquellos que me denote un empeoramiento clínico, ¿ya? Es indicativo para realizar una nueva tomografía con contraste para ver si esa necrosis no se ha infectado. Si se ha infectado, tendré que pancultivar al paciente y ver a través de un cirujano intervencionista la posibilidad de obtener muestra de ese tejido peripancreático infectado. En ese momento sí ya puedo comenzar a hacer uso de los carbapenémicos. ¿Cuánto tiempo va a estar con carbapenémicos? 14 días aproximadamente. Y en 14 días mi organismo tiene que ser capaz nuevamente de controlar el proceso infeccioso e inflamatorio peripancreático. ¿Ya? No es sencillo, es complicado, pareciera que fuera fácil, pero denota demasiado estrés, ansiedad y a veces hasta dudas en los colegas en el manejo. ¿Ya? Los puntos básicamente son exactamente los mismos. En cualquiera de las pancreatitis tienes que ver cuándo vas a alimentarlo, qué le vas a alimentar, si se infectan o no se infectan, qué tratamiento local se va a hacer o sistémico es lo que se va a hacer. El manejo del dolor también, ¿no? Entonces, son varios parámetros a tomar en cuenta. Y dependiendo de la gravedad, varían todos aquellos. Está bien, doctor, muchas gracias. Por ejemplo, a ver, Miguel Ángel, ya que usted preguntó, en caso que tenga usted una pancreatitis aguda moderada, pongámosle, y se encuentra con un derrame pleural izquierdo, ¿qué hace? Miguel Ángel. No sé, doctor, sería tratar más o menos, tratarle el derrame pleural. ¿Cómo? Puede ser con diurético, doctor. Diuréticos. La única situación donde el diurético tiene función en un derrame pleural para disminuirlo es en la insuficiencia cardíaca congestiva y se usa sobre todo cuando en realidad es por la insuficiencia cardíaca o bien es bilateral o bien es del lado derecho. Cuando es izquierdo habitualmente es pancreático y el tratamiento es tratar la condición de base y la condición de base es la pancreatitis. Mientras yo evite que menos autodigestión pancreática haya y menos aumento de la permeabilidad capilar a través del diafragma, a través de la pleura, vaya a ver hacia ese espacio con acumulación de líquido, ya entonces ese va a ser habitualmente el manejo. Si es una pancreatitis que ha sido mal manejada y el derrame pleural comienza a seguir aumentando y me comienza a tener un fenómeno restrictivo pulmonar con insuficiencia respiratoria, ahí obviamente tendré que hacer un drenaje pleural. En ningún caso furosemida. Un diurético, furosemida, una pancreatitis, aparte que estemos concentrados, seco y le quieres dar y necesita líquido a gritos, darle un diurético sería un crimen. ¿Ya? Entonces, no vayas a colocar nunca esa respuesta. Está bien, doctor. Entonces la respuesta sería una toracocentesis. Depende de la gravedad. Vuelvo a decirlo, si es un derrame pleural mínimo que solo se borra el seno costodiafragmático izquierdo, manejas solamente la pancreatitis. Si es un derrame pleural moderado, severo, con insuficiencia respiratoria, fenómeno restrictivo pulmonar, entonces tendrás que evacuar para mejorar la mecánica ventilatoria. Está bien, doctor. Gracias. ¿Listo?